Jóvenes, estamos con la materia de gramática 1, tema 5, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las partículas invariables. Cuando hablamos de partículas invariables, estamos hablando de el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Vamos a comenzar con el concepto de partículas invariables. Las partículas invariables tienen en común la característica de ser, como su nombre lo indica, invariables, por lo que no admiten variación de morfemas, aunque como veremos, algunos adverbios sí admiten morfemas diminutivos y de grado. Comencemos entonces explicando el adverbio. Esta categoría gramatical es la parte de la oración que complementa, modifica, define o precisa el significado del verbo, del adjetivo, de otro adverbio o de una oración completa. Veamos algunos ejemplos. Los niños caminan despacio. La manzana está muy cara. Este mueble está muy bien hecho. Mañana iremos a la cancha. Si notamos las oraciones, en la primera oración, los niños caminan despacio. Despacio es un adverbio que está modificando al verbo, como lo habíamos mencionado anteriormente. La manzana está muy cara. El adverbio aquí es la palabra muy, que está modificando no al verbo, sino al adjetivo en este caso. En el tercer ejemplo, este mueble está muy bien hecho. El adjetivo muy está modificando, el adverbio muy está modificando al adverbio bien. Entonces, es un adverbio modificando a otro adverbio. Y finalmente tenemos la oración, mañana iremos a la cancha. El adverbio mañana está modificando a toda la oración, es decir, a iremos a la cancha. El adverbio constituye una categoría heterogénea. Veamos ahora su invariabilidad. ¿En qué consiste esto? Es decir, no poseen morfemas de concordancia con ningún elemento de la oración. En el ejemplo, esto está bien hecho. El adverbio bien está modificando a la palabra hecho, que en este caso está funcionando como adjetivo. Y está haciendo referencia a algo masculino. En la segunda oración, la casa está bien hecha. El mismo adverbio bien está modificando al adjetivo hecha, que en este caso está en femenino. Como podemos ver, el adjetivo hecho, hecha, pueden variar en género, pero el adverbio sigue manteniéndose en su forma original, es decir, bien en ambos casos. Pedro habla alto. Aquí el adverbio es alto y a pesar de que el sujeto es masculino, se conserva en su forma original alto. Y finalmente tenemos Juana habla alto. Alto sigue manteniendo su forma, no ha cambiado ninguna de sus morfemas, aunque el sujeto sea femenino. Su carácter de modificador. Esencialmente, el adverbio modifica al verbo. Los adverbios, a su vez, pueden ser simples o pueden ser compuestos. En su forma simple podemos citar los ejemplos bien, ayer y muchos otros más. En su forma de compuestos podemos citar los ejemplos anteayer, enfrente, y como vemos aquí, no es una sola palabra, sino son dos unidas en una sola. Ante, que viene de antes, y ayer, y forman una sola palabra en anteayer. Enfrente está conformado por, si ustedes pueden notar, por una preposición y el otro elemento, frente, ¿no? Pero que en este caso se presenta como una sola unidad. O también pueden presentarse en formas complejas lexicalizadas, que también se denominan locuciones adverbiales, tales como tal vez, a escondidas y una lista larga de otros ejemplos.
Adjetivos adverbializados. Podemos citar solo, claro, bajo. Solo en este caso lleva tilde porque hace referencia, en esa forma aparece con la forma solo, pero puede desenvolverse y puede convertirse en solamente, ¿no? Tenemos luego los derivados de adjetivos con el sufijo mente. Alegremente, rápidamente. Estas palabras originalmente eran adjetivos, alegre, rápido o rápida. Pero cuando le unimos el sufijo mente, se convierten en adverbios. Algunos adverbios admiten morfemas de diminutivo, así como el morfema de grado. Podemos nosotros ver los ejemplos. Cerquita, tenemos ahí la presencia de un diminutivo, porque lo correcto sería decir cerca. Sin embargo, por el uso sí se acepta este morfema de diminutivo. Poquito, ahorita, y también tenemos los de grado más, cerca, muy temprano, cerquísima, tempranísimo, tardísimo. Funciones del adverbio. El adverbio puede funcionar como modificador del verbo, es decir, puede cambiar un poco el sentido del verbo. También puede ser modificador de un adjetivo. También puede ser modificador de otro adverbio. También pueden funcionar como palabras oracionales y dentro de estas tenemos las afirmativas, las negativas y las de duda. Aquí tenemos el ejemplo del adverbio sí, que sería un adverbio de afirmación. Pero también pueden funcionar como nexos oracionales, es decir, como nexos entre una y otra oración. Clasificación de los adverbios. Los adverbios se clasifican en oracionales y dentro de las oracionales podemos reconocer a los adverbios de afirmación, de negación y de duda. Habíamos antes citado el ejemplo del adverbio sí como parte de los adverbios de afirmación. Y en el sentido de adverbios de negación podemos citar no, nunca, jamás. Los adverbios de duda podrían ser tal vez, quizá, esos como ejemplo. Pero además de estos, tenemos los nocionales, los determinativos o situacionales, los demostrativos, los adverbios de modo, de lugar, de tiempo, de cantidad, de modalidad, de espacio, adverbios de manera, adverbios de precisión, restricción, proximidad, duración, frecuencia, concesión, conclusión, compañía, distribución y comparación. Toda esta clasificación está citada en el texto del doctor José Mendoza. Pasamos a la preposición. La preposición es una partícula vacía de contenido léxico que determina o concreta el significado de la palabra que le sigue en relación a la que le precede. La preposición completa el significado de las palabras, de la oración y también del texto. Las preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, pro, según, sin, sobre y tras. Pero las preposiciones también pueden darse en pares, de entre hasta en y una lista larga que se presenta en el texto. Las preposiciones pueden darse en secuencias de 3, hasta por sobre, hasta de a, aunque no son muy usuales, pero sí pueden aparecer en esa forma. Expresiones compuestas. Estas sí son usuales, las utilizamos con mucha frecuencia. A causa de, a falta de, a favor de, y muchos otros ejemplos más. Oposiciones binarias en las preposiciones. Pueden darse los casos de ante, tras, hacia, hasta, por, en
y muchos ejemplos más que los podemos encontrar en el texto de Mendoza. Pasemos ahora a considerar la conjunción. Las conjunciones son partículas invariables que sirven para enlazar y relacionar palabras u oraciones de igual o distinto valor gramatical. La conjunción, a su vez, se clasifica en coordinantes y en subordinantes. Las coordinantes son conectores y se clasifican en copulativos, y podemos citar ni, i. Podemos dar algunos ejemplos y decir, por ejemplo, ni rojo ni blanco. Vino y se llevó la chaqueta, algo así, ¿no? Entonces, ahí tenemos las conjunciones y, ni, y que se utiliza como alternante de i, para que no exista choque vocálico. También tenemos las disyuntivas, o, u, las adversativas, pero, si, no. Y por otro lado tenemos las subordinantes. Estas degradan la oración y la convierten en subordinantes a un nivel verbal o a un sustantivo. Y dentro de estas nosotros podemos encontrar las temporales, finales, modales, concesivas, comparativas, consecutivas, causales, completivas, condicionales y relativas. Y finalmente consideremos la interjección. Las interjecciones son palabras exclamativas o admirativas con los que se expresa una sensación o un sentimiento muy vivo de dolor, de admiración, de sorpresa, etc. El sentido de la interjección se descubre por la entonación, por el gesto y la actitud de la persona que la pronuncia. Dentro de las consideraciones que se hacen a las categorías gramaticales, no se toma en cuenta a la interjección para hacer el análisis estructural dentro del texto escrito, porque la interjección más bien tiene su grado de importancia dentro del nivel oral, no escrito, ¿no? Se usa más o se oye más cuando la persona está hablando que cuando podemos encontrarlo en un texto escrito. Clasificación. Las interjecciones onomatopeicas o exclusivas. ¿Qué significa onomatopeicas? Hacen referencia a palabras que provienen o interjecciones que provienen de sonidos que pueden derivarse de fenómenos de la naturaleza, sonidos provocados por el hombre o sonidos provocados por los animales o también por algún objeto, ¿no? Tic-tac, que sería el sonido del reloj, chichas, el sonido de las espadas, rin-rin, del teléfono o de un timbre, ¿no es cierto? Y lo mismo tenemos sasás y cataplum. Interjecciones sintomáticas o eventuales. Estas interjecciones se manifiestan o manifiestan más bien el estado de ánimo del hablante, es decir, cuando uno está alterado, no está con una actitud pasiva, uno puede emitir expresiones que se salen un poco de tono. Entonces, esas expresiones que hacen referencia al estado de ánimo del hablante son las interjecciones. Y muchas veces dentro de la sociedad, estas expresiones no se dicen tal cual, sino más bien son sustituidas por eufemismos. Por ejemplo, si podemos decir a la miércoles, estamos haciendo referencia a otra palabra que obviamente debemos suponer, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere la interjección. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Nos veremos en las próximas lecciones.